Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy feliz de poder compartir una nueva clase con ustedes, recordándoles que nuestro tema de hoy es el movimiento y que la tarea estará en la plataforma. Encontrarán en la plataforma una tarea bastante interesante que tendrán que responder viendo la clase, ya que las respuestas a dicha tarea están aquí dentro de la clase. Entonces pongamos muchísima atención para poder responder de manera exitosa nuestra tarea. Ahora sí, vamos a comenzar. En esta clase exploraremos el concepto de movimiento. El concepto de movimiento, qué significa, todo acerca del movimiento, algo muy interesante para que podamos expandir nuestro conocimiento. El movimiento en sus diversas manifestaciones, desde la física hasta las ciencias sociales, analizaremos cómo el movimiento está presente en nuestro día a día, tanto a nivel físico como en términos de cambio social. El movimiento se estudia a través de términos de cambio social en la física. La física, el movimiento se estudia a través de conceptos como la cinemática y la dinámica. Se analiza la trayectoria, la velocidad, la aceleración y las fuerzas que actúan sobre un objeto de movimiento. Desde la revolución científica hasta la teoría de la relatividad, la comprensión del movimiento ha sido fundamental para nuestro entendimiento y comprensión del universo. Hablemos del sistema de referencia, que es muy importante para que podamos captar por completo toda nuestra clase. Llamamos sistema de referencia a un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas asociada a él, instrumentos de mediación del tiempo. Imagina que estás en un campo de fútbol. Si quieres describir el movimiento de un jugador, puedes usar las líneas del campo como tu sistema de referencia. Por ejemplo, podrías decir que el jugador se mueve hacia la portería o se desplaza a lo largo de las líneas laterales. El sistema de referencia te ayuda a entender y comunicar el movimiento del jugador en relación al campo de juego. Hablamos de las líneas, la trayectoria y cómo va el jugador. Para describir el movimiento de un cuerpo, necesitamos saber qué posición ocupa. Así que vamos a hablar de la posición y la trayectoria. La posición se refiere al lugar específico donde se encuentra un objeto en un momento dado, mientras que la trayectoria describe el camino que sigue ese objeto a lo largo del tiempo. Ambos conceptos son fundamentales e importantísimos para comprender y analizar el movimiento en la física y otras disciplinas relacionadas. En el caso del movimiento rectilíneo, este movimiento es muy importante ya que tiene trayectoria, distancia y el movimiento en sí. Así que no se preocupen, ahorita vamos a hablar de él para que sea muchísimo más fácil. En el caso del movimiento rectilíneo, el desplazamiento y la distancia recorrida pueden ser iguales. Si el movimiento es en línea recta, o sea, va en una sola dirección, va para el frente, va solo para el frente. Sin embargo, en el caso de movimientos curvilíneos o cambios de dirección, la distancia recorrida siempre será mayor que el desplazamiento. El desplazamiento es un vector que apunta desde la posición inicial hasta la posición final de un cuerpo en movimiento. Es una medida directa de la variación de la posición del cuerpo y tiene magnitud y dirección. Por otro lado, la distancia recorrida es la longitud total de la trayectoria seguida por el cuerpo, desde el punto inicial hasta el punto final. No considera la dirección, solo la longitud del camino seguido. En caso de movimientos curvilíneos o con cambios de dirección, el cuerpo puede retroceder o moverse en diferentes direcciones durante el trayecto, lo que hace que la distancia recorrida sea mayor que el desplazamiento. Es importante comprender los conceptos de rapidez y velocidad para que ustedes mismos se den cuenta de que todo va de la mano. La rapidez y la velocidad
Hablemos primero de la rapidez. La rapidez es una magnitud escalar que indica la distancia recorrida por un cuerpo en un determinado intervalo de tiempo. Se calcula dividiendo la distancia recorrida por el tiempo transcurrido. La velocidad es una magnitud vectorial que indica tanto la rapidez como la dirección del movimiento. Se representa mediante un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. La velocidad media se calcula considerando el desplazamiento total y el tiempo total. Sin embargo, la velocidad instantánea es la velocidad en un punto del tiempo específico, es decir, cuando el intervalo de tiempo se tiende a cero. Se calcula como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se aproxima a cero. En resumen, la rapidez es una medida de rapidez de un objeto sin tener en cuenta la dirección, mientras que la velocidad considera tanto la rapidez como la dirección del movimiento. La velocidad instantánea es la velocidad en un punto específico del tiempo, mientras que la velocidad media es la velocidad promedio a lo largo de un intervalo determinado. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, nuestro famoso movimiento rectilíneo uniforme. Este es representado por el MRU. Es un tipo de movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una velocidad constante. En el MRU, la magnitud y dirección de la velocidad no cambian con el tiempo, lo que significa que el objeto recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Hablemos de unas características claves del movimiento rectilíneo uniforme. La trayectoria rectilínea. El objeto se mueve a lo largo de una línea recta y no hay cambios de dirección durante el movimiento. La velocidad constante. La magnitud de la velocidad del objeto no cambia a lo largo del tiempo. Esto significa que la distancia recorrida por el objeto a cada unidad es la misma. La aceleración nula. Dado que la velocidad no cambia, la aceleración del objeto en un MRU es cero. Esto significa que no hay cambios en la velocidad ni en el objeto, por lo tanto, no hay una aceleración neta. La ecuación básica para el movimiento rectilíneo uniforme es distancia igual velocidad por tiempo, distancia igual velocidad por tiempo. Esta ecuación indica que la distancia recorrida por el objeto en un MRU es igual a la velocidad del objeto multiplicada por el tiempo transcurrido. El MRU es un concepto fundamental, importantísimo en la física. Se utiliza frecuentemente como modelo simplificado para describir el movimiento de objetos en diversas situaciones. ¿Qué les pareció? Muy fácil, nada complicado y extendimos muchísimo nuestro conocimiento. Hablemos de los cambios de velocidad. Cuando un objeto experimenta cambios en su velocidad, es importante comprender que estos cambios pueden ser de diferentes tipos. Aumento de velocidad ocurre cuando la velocidad del objeto incrementa con el tiempo. Por ejemplo, un automóvil acelerando desde el reposo hasta una velocidad determinada. La disminución de velocidad ocurre cuando la velocidad del objeto disminuye con el tiempo. Por ejemplo, un automóvil frenando a raya para detenerse en un semáforo porque ya se iba a pasar la roja. 3. El cambio de dirección de la velocidad puede ocurrir sin necesariamente cambiar la magnitud de la velocidad. Esto sucede en situaciones como cuando un automóvil gira en una curva o cuando una pelota es lanzada al aire y cambia su dirección a vertical. Estos cambios en la velocidad implican la presencia de aceleración. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad de un objeto en función del tiempo. Puede ser positiva cuando es aumento de velocidad y negativa cuando es disminución de velocidad, o centrípeta, que es el cambio de dirección sin cambio en la magnitud de la velocidad. Se mide en unidades como metros por segundos al cuadrado en el sistema internacional.
Ahora, por último, pero nunca menos importante, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es un tipo de movimiento en el que la velocidad de un objeto cambia de manera uniforme en el tiempo, es decir, que experimenta una aceleración constante en un MRUA. Este es MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La magnitud de la aceleración es constante y la dirección del movimiento sigue siendo rectilínea. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias por prestar atención, por estar muy atentos a la clase. No se olviden de realizar su tarea que está colgada en la plataforma. Nos vemos a la próxima.